Hola a todos. Este es el primer video de la serie pues, de la construcción de una API utilizando Node.js y como lenguaje de programación principal TypeScript, ¿sí? Entonces aquí estamos ya en nuestra área de trabajo. En este caso es una carpeta que tengo destinada para esto en mi de Node, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es empezar a configurar esta carpeta para utilizar una API Node.js, ¿cierto? Para indicarle que vamos a trabajar con ello. Entonces hacemos una consola ubicados en la carpeta y lo primero que debemos hacer es indicarle al gestor de paquetes de Node que esta carpeta será nuestra raíz del aplicativo. ¿Cómo lo hacemos? Con el npm le decimos que inicialice un manejo de npm en esta carpeta, ¿cierto? Y le decimos que -y para que automáticamente acepte todas las condiciones. Con hacer esto, lo único que va a hacer este comando es crear un archivo package.json, ¿sí? En nuestra carpeta con la configuración mínima y básica para nuestro proyecto, que es lo siguiente que vamos a instalar. Como vamos a trabajar Node.js no sobre JavaScript sino sobre TypeScript, lo que vamos a hacer es instalar TypeScript. Y aquí viene el mismo concepto que hemos visto en sesiones anteriores, que es si esta es una dependencia funcional o una dependencia de desarrollo. En este caso TypeScript es el lenguaje con el que vamos a hacer todo, pero realmente lo que funcionará al final es un JavaScript. Por tanto, esta dependencia no es funcional sino que es de desarrollo. Entonces instalamos el TypeScript como dependencia de desarrollo porque es el lenguaje a alto nivel que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces instalamos el TypeScript como dependencia de desarrollo y luego empezamos a trabajar. Cuando no le indico versión, en este caso, lo que va a hacer el npm es instalarme la última versión que él encuentre estable, ¿cierto? Abrimos ya entonces nuestro Visual Studio Code ubicados en la carpeta que estamos trabajando para continuar con nuestros comandos, ¿ok? Vamos aquí entonces, vemos que tenemos nuestra carpeta de package y en la carpeta de package lo único que tenemos es el nombre del aplicativo que lo podemos cambiar, ¿cierto? API Node, la versión que tenemos, cuál va a ser el archivo principal, en este caso es un index JavaScript porque él asume que es con JavaScript, y las dependencias de desarrollos que hemos instalado. Aquí lo que nos está diciendo es que esto debe conservar un estándar, un patrón, y el patrón es que sea todo en minúscula, sin espacios, y si quiero palabras compuestas, separarlas pues por guión medio. Ese es el estándar de nombramiento que él utiliza. ¿Qué nos sigue aquí? Sabemos que TypeScript es un lenguaje compilado, ¿cierto? Que compila en un JavaScript al final. Lo que tenemos que hacer nosotros es configurar ese compilador por lo menos con una parte básica. Entonces creamos un script, borremos este que está aquí para que no nos moleste y creamos el script para llamar el compilador de TypeScript, ¿cierto? Básicamente cuando creamos un script nosotros desde el npm lo podemos ejecutar. ¿Qué le estamos diciendo? Vea, vamos a crear un script que se llama TypeScript Compiler o TSC, y lo que va a hacer es ejecutar dentro de mi proyecto algo que se llama el TSC, ¿cierto? ¿Dónde está el TSC? Si vemos aquí el Node Modules, vemos que tenemos un TypeScript y un TSC, ¿cierto? Este es el compilador de TypeScript. Entonces cuando ejecutemos el comando TSC de mi proyecto, él va a ejecutar a su vez el comando TSC de TypeScript, ¿ok? Haciendo eso, entonces vamos a ejecutarlo para inicializar también nuestro lenguaje, ¿sí? Como lo hacemos, decimos npm, que es el gestor de paquetes de Node.js, decimos run para decirle que vamos a correr algo, y luego le decimos el nombre de mi comando, o sea, este de aquí. Hasta ahí, supuestamente iríamos a trabajar, pero debemos decirle a este comando interno, que vamos a enviarle argumentos para que inicialice, así como hicimos con el package.json, para que él inicialice su comportamiento. Entonces le decimos espacio --. Estos primeros -- es para enviarle argumentos al run, ¿sí? Al run TSC, en el primer comando, pero nos interesa enviárselo al segundo. Entonces lo que hacemos es --, espacio y nuevamente otro --, ¿sí? Ya este segundo comando no va a llegar a sino que va a llegar al interno. ¿Y qué le debemos decir? Que lo inicialice, igual que hicimos con el otro comando de npm. Le damos enter. Vamos a ver que lo que está haciendo él es aquí ir al comando de tsc y nos genera un archivo que se llama tsconfig.json. Ese archivo tsconfig básicamente es la configuración
del lenguaje de programación, cómo se va a comportar el lenguaje de programación durante la fase de desarrollo y durante la fase de compilación. Aquí hay muchas restricciones que podemos habilitar o deshabilitar, ¿cierto? Yo mostraré las que más nos faciliten el desarrollo, pero sin salirnos mucho del lenguaje tipado que es TypeScript, ¿cierto? Aquí nos dice cuál es el target de la versión de JavaScript. Una vez compilemos, nos pone la que está actualmente disponible, ¿cierto? La más reciente. Luego me dice cuál va a ser la fórmula que va a generar el código. Y nos dice que es CommonJS. Y bajando encontramos por aquí una sección de configuración de cuando se compila cuál va a ser la carpeta de salida. Vemos que está comentada y en este caso es la audir carpeta de salida donde sale el código ya compilado. Entonces la modificamos, pues aquí podemos poner cualquier nombre normal. El más común es build o dist, ¿cierto? Son los más comunes para utilizar. En este caso utilizar la palabra build. Dist. Más abajo hay otros que deberíamos verificar que existan, que son los más sencillos de trabajar para tener las funciones adicionales de JavaScript, que sea el interop, el módulo de interop, que fuerce el case insensitive, ¿cierto? Para que los casteos a la hora de importar sean estrictos y que utilice el modo estricto, listo. Son las configuraciones básicas que debe tener. Si queremos ya algo un poco más estricto, ya podemos investigar qué hace cada uno de estos y activar o desactivar según sea nuestra necesidad. Básicamente con esto configuramos ya nuestro TypeScript y deberíamos poder entonces empezar a trabajar con nuestro aplicativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces una estructura de directorios para separar en capas un poco distintas nuestra app, ¿cierto? Entonces creamos nuestra primera carpeta, que sería la de source, para guardar ahí todo nuestro aplicativo. Y dentro de la carpeta de source crearemos el primer archivo que necesita todo servidor, toda página, que es el index. En este caso, TypeScript, porque es con lo que estamos trabajando, ¿cierto? Vamos entonces a trabajar con TypeScript en este sentido y vamos a empezar creando un servidor. Estamos en una arquitectura cliente-servidor porque estamos hablando de APIs. Por tanto, necesitamos un servidor. En este caso utilizaremos un framework bastante sencillo pero robusto de utilizar para crear servidores y APIs en TypeScript. Este se llama Express. ¿Qué debemos hacer? Debemos entonces instalar Express para poder hacer uso de este. Entonces decimos npm install, le decimos que instalamos Express y me interesa que sea la versión exacta. ¿Por qué exacta? Porque si yo programo con la versión del día de hoy, ¿cierto? Todo el código que yo ejecute y tire, pues va a estar pensado en esta versión. Posiblemente en las siguientes versiones mi código quede obsoleto, deprecado o cambie alguna definición, ¿sí? Entonces, en este caso le decimos que es una dependencia funcional, pero que me interesa que en el package.json guarde la versión exacta del día de hoy, ¿sí? Esperamos que instale, vemos aquí el package.json y vemos que ya está dentro de las dependencias funcionales el Express en la versión 4.19.2, que es la última al día de hoy. Listo. La única diferencia que tiene aquí es que no tiene este circunflejo que indica que es la versión exacta que necesito que instale. Vamos aquí al index y entonces empezamos a hacer uso de TypeScript del Express. Entonces le podemos decir impórteme Express from Express, ok, y aquí vamos a encontrar un mensaje de error. ¿Qué pasa? Me dice que se encuentra pero nunca se ha declarado, y adicionalmente nos va a decir que no hay un tipo any, ok. Aquí pasa lo mismo que pasaba cuando utilizábamos por ejemplo en Angular la librería de Bootstrap, que cuando queríamos utilizarla a nivel de TypeScript no podíamos, porque Bootstrap básicamente es una librería que contiene CSS y un JavaScript para tener sus funcionalidades, pero no contiene definición de clases a nivel de TypeScript. Entonces lo que hicimos en su momento es agregarle como dependencia de desarrollo una librería que se encargue de decirme los tipos. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Express es una librería que solo tiene JavaScript, ¿cierto? Que está escrita en JavaScript, pero no tiene definiciones a nivel de TypeScript de cómo son las clases. Hay gente que ya lo hace y hace público pues estos repositorios y nosotros pues nos aprovecharemos de ellos. Simplemente le decimos npm install y el @types /express. Con esto vamos a instalar la última versión de los tipos o de las clases TypeScript para el framework de Express. Listo. Le decimos -d, ¿sí? Para que sea dependencia de desarrollo. Y una vez se instala,
ya podríamos utilizar el express. Ven que se quita el error ya sé porque ya encuentra los tipos, ya sabe a nivel de TypeScript cómo tipar todas mis cosas. Ok, entonces lo que vamos a hacer es crear esos estándares. Si van a la documentación de Express van a encontrarlo, que creamos una variable principal para guardar nuestro aplicativo y inicializamos un objeto del tipo Express. Okay. Después de eso lo que debemos hacer es nuestra aplicación decirle que necesitamos que empiece a escuchar un puerto, ¿cierto? Porque es a través del HTTP, por lo tanto necesitamos una URL y necesitamos un puerto por el cual escuchar eso. Entonces también creamos una variable para que no quede ahí quemada dentro de. Lo ideal es llevar esta variable luego al entorno, a los environments, como decíamos en Angular, pero por ahora hagámoslo por aquí. Le decimos puerto y le damos un valor, en este caso le dejamos, no sé, el 3000. ¿Cómo funciona la función listen? La función listen va a esperar dos argumentos. El primer argumento es el puerto, ¿sí?, que yo quiero que mi aplicativo o mi API en este caso escuche. Y el segundo es básicamente si tengo un nombre de dominio, puedo asignárselo para que solo escuche ese nombre de dominio, o si no, puedo enviarle una función. En este caso utilizaremos una función flecha para el callback, es decir, el listen cuando se ejecuta. Si logra abrir el puerto de forma correcta y empezar a escucharlo para servir por ahí las respuestas request y response de nuestra API, lo que va a hacer es llamar a esta función loopback como si fuera su constructor. En este caso haremos algo sencillo, que es indicar por consola, para que no quedemos ciegos, indicar por consola con una literal expression que la API está escuchando correctamente el puerto y pondremos el número del puerto. Okay. Le decimos el puerto tal. Listo. Con esto es suficiente para nosotros poder trabajar. Vamos a ver si sí. Vamos entonces a compilar nuestro aplicativo, porque Angular es TypeScript es compilado. Le decimos npm run tsc. Recuerdan que este es el compilador de TypeScript. Y con ejecutar esto, ¿qué va a hacer? El compilador va a coger mis archivos TypeScript y los va a compilar. ¿Dónde los va a compilar? En la carpeta que le configuramos, que en este caso se llama build. Y vamos a ver que lo que aparece ahí es un archivo JavaScript, ¿ok? Que es lo que realmente se ejecuta a nivel de Node.js. Si lo abro, vemos código parecido al que nosotros ejecutamos o escribimos en Node.js. ¿Qué pasa? Que si no hubiéramos utilizado TypeScript, como aquí en este caso, miren la simplicidad de escritura, es un poco más entendible. Si no lo hubiéramos hecho a nivel de TypeScript, nos hubiera tocado hacerlo a nivel de JavaScript. Y este es el resultante del código JavaScript, que tiene esas pequeñas 3 líneas de código TypeScript. ¿Listo? Es exactamente lo mismo aquí que aquí, pero esta es la versión compilada. Esta es la que Node.js va a entender. Entonces vamos a probar que sí funcione. ¿Cómo probamos eso? Le decimos Node.js, ¿cierto? Node, y le decimos que quiero que ejecute el archivo que está en la carpeta build, ¿cierto? Que se llama index.javascript. Con hacer eso, Node va a interpretar este código del lado del servidor. Y aquí me está pidiendo permisos porque acaba de detectar que hay un nuevo servidor que está intentando escuchar el puerto 3000. ¿Sí? Le decimos que sí tiene permiso. Y lo que vemos aquí es que el mensaje se escribe pero dice que la API está escuchando correctamente el puerto 3000. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a un navegador, le decimos localhost porque es mi máquina, ¿cierto?, la que está escuchando, y llamamos por el puerto 3000. Vamos aquí y vemos que me sacó un mensaje y dice que no se puede get la raíz, pero esto está bien. ¿Por qué? Porque apenas hemos creado un servidor y no hemos definido todavía ninguna URI, ningún endpoint, todavía no estamos escuchando nada. Entonces es correcto que nos diga que no se puede hacer get a la raíz del servidor. ¿Listo? Ahora vamos a hacer este proceso de compilar manual y levantar manual de forma automática para evitarnos todo este volteo, ¿cierto? Todo esto que tenemos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Hay una librería de terceros. Voy a tener el servidor y voy a borrar esto. Hay una librería de terceros que se llama tsNodeDev, ¿sí? ¿Qué hace? Simplemente hace exactamente lo mismo que acabamos de hacer nosotros. Voy a escribirlo aquí. Que es escoger nuestro código TypeScript, compilarlo y llevarlo a Node.js, ¿cierto? Para que se levante sin problema.
Entonces, en ese orden de ideas, vamos a nosotros a instalar esa librería para poder hacer uso de esas bondades. Venimos aquí, decimos que vamos a instalar. La librería se llama TypeScript-Node-Dev para el desarrollo sobre TypeScript en Node, ¿cierto? Apis Node. Pero como esto va a ser únicamente para el desarrollo, le decimos que es de desarrollo, mi experiencia en desarrollo. No es algo que sí o sí necesitemos para poder que nuestro aplicativo funcione. Le damos a ejecutar. Y lo que deberíamos hacer una vez instale esta dependencia es crear entonces nosotros aquí un script para ejecutar eso siempre de forma automática, para no tener que estar nosotros de forma manual compilando el TypeScript y ejecutando el JavaScript con Node. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en el script creamos uno nuevo. Le podemos llamar, no sé, run, no, algo más decente, puede ser start, ¿sí? Iniciar. ¿Qué debería ejecutar ese comando start? Básicamente llamar nuestro módulo que instalamos ts node-dev y le deberíamos decir que ejecute el archivo que está en la carpeta source barra index.typescript, y con eso ya él vendría a la raíz aquí al index.typescript y ejecutar todo lo que dependa de ahí en adelante. ¿Ok? Vamos a probarlo entonces. Venimos aquí npm run ya, ¿cierto? Y llamamos nuestro script que se llama start. Vemos que lo que va a hacer él es venir aquí, buscar cuál es ese comando, ejecutar el tsnode-source index, y vemos que aquí me dice que está ejecutando y ya empieza a ejecutar el JavaScript. Dice que la API está escuchando correctamente el puerto o el navegador, y vemos que funciona de forma correcta. Vamos aquí al index y hago cualquier cambio. Está escuchando, poner la API, pongámosle una tilde, un cambio, y guardo. Vemos que automáticamente se recompila y de nuevo sigue funcionando. Entonces que obtenemos una función similar a la que tendríamos utilizando de pronto un lib server para HTML simple o Angular normal, ¿cierto? Tenemos un listener de los archivos. Esta es la configuración inicial entonces para una API. Ya en siguientes videos empezaríamos a trabajar con lo que es el tema de pronto de URIs, endpoints y requests.